Miren, les voy a contar una historia que todavía me da vueltas en la cabeza. Una historia de amor, sí, pero sobre todo, de guerra. Guerra por la plata, por el apellido y por la dignidad que, al parecer, no todos tienen derecho a reclamar. Yo soy Ricardo, y si me ven ahora, quizás piensen que siempre fui un hombre con suerte, con la vida resuelta. Pero no, yo vengo de abajo, de muy abajo, de donde la gente trabaja doblando el lomo y cuenta cada centavo para llegar a fin de mes. Mi mundo era la carpintería, el olor a aserrín y las manos ásperas. Y luego estaba Sofía. ¡Ay, Sofía! Ella era la luz, la tormenta, el huracán de mi vida, Sofía Guzmán. Solo escuchar el apellido ya les dice todo, ¿verdad? Los Guzmán, dueños de media ciudad, de bancos, de tierras, de la opinión pública, la crema innata, la gente que desayuna con cubiertos de plata y que cree que el resto de los mortales somos apenas una molestia en el paisaje. Nos conocimos de la manera más tonta y pura. Yo estaba haciendo unas reparaciones en un viejo café que a ella le encantaba, un lugar que no era digno de su estatus, pero que ella adoraba precisamente por eso, por ser auténtico. Me vio sudando, cargando madera, y en lugar de ignorarme como hacía todo el mundo de su círculo, me preguntó por el tipo de árbol que estaba usando. Esa simple pregunta, miren ustedes, fue el inicio de todo. Sofía era distinta. Estaba cansada de la jaula dorada, de los compromisos sociales vacíos, de los hombres que solo veían en ella una extensión de la fortuna de su padre, don Fernando Guzmán. Ella vio en mí algo que nadie más veía en paz. Y yo, en ella, vi una mujer atrapada que solo quería ser libre. Nos enamoramos como dos adolescentes a escondidas. Al principio, era un secreto peligroso. Yo no podía ir a su casa. Claro, nos veíamos en parques, en cines viejos, en mi pequeño taller. Ella llegaba a veces con vestidos de diseñador, pero se sentaba en el suelo de concreto y me ayudaba a lijar, riéndose de lo ridículo de la situación. Cuando la relación se hizo pública, el infierno se desató. Imagínense la escena. Sofía, la heredera más codiciada de la región, anunciando en una cena familiar que estaba comprometida. Conmigo, un simple carpintero, don nadie, como me llamaba su hermano menor, Ernesto, con esa voz de desprecio que solo aprenden los que nunca han tenido que ganarse nada. Don Fernando Guzmán, el patriarca, casi se atraganta con el vino. Era un hombre grande, de mirada fría, acostumbrado a que el mundo se doblara a su voluntad. Su esposa, doña Elena, una mujer elegantísima y dura como el granito, me miró de arriba abajo como si fuera un bicho que había entrado en su salón. Ricardo, me dijo don Fernando, esa noche, sin siquiera levantarse de la mesa, usted es un hombre trabajador, lo reconozco, pero Sofía necesita un hombre que esté a su nivel, un hombre que entienda el peso de nuestro apellido, un hombre que no la arrastre al lodo. Yo no le respondí. Sofía me había pedido que no entrara en su juego, que mi silencio era mi mejor arma, pero por dentro me hervía la sangre. No era por la ofensa a mi trabajo, era por el desprecio a mi persona. A pesar de la guerra fría que me declaró la familia, Sofía y yo seguimos adelante. Ella me regaló un anillo sencillo, nada de diamantes gigantes, y planeábamos una boda pequeña, íntima, lejos de la ostentación que tanto odiaba. Estábamos a 3 meses de casarnos. Estábamos, miren ustedes, viviendo la felicidad más plena y sencilla que se puede tener. Y entonces, ocurrió la tragedia. Fue un accidente automovilístico, estúpido, en una carretera mojada. Sofía iba sola, de camino a una reunión de caridad. Cuando me llamaron del hospital, sentí que el mundo se me caía encima. El dolor que sentí, hermanos, no se lo deseo a nadie. Era un vacío físico, como si me hubieran arrancado el corazón a la fuerza. Durante los días que siguieron, la familia Guzmán me trató con una cortesía helada, casi insultante. Yo era el prometido, sí, pero en su mente, yo seguía siendo el intruso. En el velorio, mientras yo lloraba la pérdida del amor de mi vida, ellos se preocupaban por quién iba a tomar el control de las fundaciones de Sofía y cómo manejarían las acciones de la empresa. Doña Elena me acercó un pañuelo de seda y me susurró, con esa voz que te atraviesa como un cristal: Ricardo, comprendemos tu dolor, pero es momento de que vuelvas a tu vida. Las cosas de Sofía, sus asuntos, las manejaremos nosotros. Eres joven, encontrarás consuelo. Era su manera elegante de decirme, ya cumpliste tu papel en Desaparecen, y yo, en mi dolor, estaba casi dispuesto a hacerlo. ¿Qué me importaba la plata, la empresa o la vida entera si Sofía no estaba? Yo solo quería volver a mi taller, hundirme en el aserrín y olvidar. Pero la vida y Sofía tenían otros planes. 10 días después del entierro, recibí una llamada del abogado de la familia Guzmán, don Elías Torres. Un hombre mayo, serio, con fama de ser tan discreto como una tumba. Me citó en su oficina para la lectura del testamento. Fui por respeto,
no por interés. Sabía que Sofía tendría algunas pertenencias personales, quizás su biblioteca, o alguna joya de poco valor sentimental que ella quería que yo tuviera. Nunca imaginé lo que estaba a punto de pasar. La oficina de don Elías era imponente, mármol oscuro, libros antiguos, y una vista a toda la ciudad. Estábamos sentados alrededor de una mesa larga y pesada don Fernando, doña Elena, Ernesto y yo. La atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Don Fernando, con los brazos cruzados, me miró con fastidio. Parecía que le molestaba hasta mi respiración. «Don Elías», dijo don Fernando, con impaciencia, «vayamos al grano. Asumo que Sofía dejó algunas donaciones a sus fundaciones, y quizás un fondo menor para este joven, como agradecimiento por su compañía». Don Elías se puso los lentes, tomó un sobre grueso sellado con lacre, y comenzó a leer con voz monótona. Primero, las formalidades en las donaciones a las fundaciones. El reparto de algunas joyas familiares a doña Elena, todo normal, predecible. Luego, la bomba. Don Elías se detuvo, ajustó el tono de voz y leyó la cláusula central, la que Sofía había escrito con una claridad que ahora entendía que era pura estrategia. En cuanto a mis bienes principales, propiedades, acciones y activos líquidos, incluyendo la mayoría accionaria en Guzmán y Asociados, leyó don Elías, pausando justo el tiempo suficiente para que el silencio se volviera insoportable. Dejo todo en manos de mi prometido Ricardo Antonio Méndez. El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de incredulidad absoluta. Era un silencio denso, cargado de veneno. Yo sentí un mareo. Todo, acciones, Guzmán y Asociados, pero si yo apenas sabía diferenciar una acción de un ladrillo. Don Fernando fue el primero en reaccionar. Su rostro se puso rojo, de un color púrpura aterrador. «Imposible», gritó, golpeando la mesa con el puño. El ruido resonó en la oficina. «Esa es una falsificación. Sofía jamás haría algo así. Es un error». Doña Elena no gritó, pero su voz era más peligrosa que un grito. Era un silbido frío, de serpiente. Don Elías inquirió, con una calma forzada: «Debe haber un error de interpretación. ¿Qué porcentaje de la herencia estamos hablando?» Don Elías, imperturbable, se aclaró la garganta. «Señora Guzmán, la señorita Sofía fue muy específica. El testamento deja el 92% de su patrimonio total, valorado en la tasación actual en una cifra que supera con creces los $1.000 millones americanos, a nombre y control total del señor Méndez, a $1.000 millones. El número flotó en el aire como una sentencia de muerte. Yo me sentí ridículo. Yo, Ricardo el carpintero, el que usaba la misma camisa 3 veces a la semana, era ahora, supuestamente, multimillonario. Ernesto, el hermano, se levantó de golpe, con los ojos inyectados en sangre. «¿Tú lo sabías?», me acusó, señalándome con un dedo tembloroso. «La manipulaste, la engañaste, siempre fuiste un cazafortunas, un gusano que se arrastró hasta ella para robarle todo». La verdad es que yo no sabía nada. Sofía nunca me había mencionado el testamento. En ese momento, entendí la jugada a la protección. Ella sabía que, muerta, su familia intentaría borrarme de la historia, y la única manera de obligarlos a respetarme, o al menos a detenerme, era dándome el poder que tanto respetaban en La Plata. «¿Silencio?», rugió don Fernando. Se levantó y caminó lentamente hacia mí. En su sombra me cubrió. El hombre era una montaña de furia contenida. «Ricardo», me dijo, bajando la voz hasta un tono amenazante, «usted va a firmar la renuncia a esa ridiculez ahora mismo. Si no lo hacéis, juro por la memoria de mi hija que haré de su vida un infierno. Lo acusaré de fraude, de coacción, de lo que sea necesario. Lo destruiré socialmente y legalmente. Usted no es digno de llevar el nombre Guzmán, y mucho menos de manejar su fortuna». Yo seguía en shock, pero la furia helada de los Guzmán me estaba despertando. No era solo la plata lo que les importaba, era la humillación pública de que un hombre inferior tuviera el control de lo que ellos consideraban suyo por derecho divino. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia por cómo estaban profanando la memoria de Sofía. Estaban más preocupados por los millones que por la hija que habían perdido. Respire hondo, recordando a Sofía su sonrisa y la confianza que había depositado en mí. En ella me había dado esta herramienta, este escudo. Si lo soltaba, ellos me destrozarían de todas formas, y además, la última voluntad de Sofía sería pisoteada. Miré a don Fernando directo a los ojos. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Don Fernando», le dije, «usted puede pensar lo que quiera de mí, pero Sofía me amaba, y esta fue su decisión. Yo no la basque, pero no voy a renunciar a ella». La reacción fue inmediata y violenta. Don Fernando se abalanzó hacia mí, pero don Elías, que era pequeño pero rápido, se interpuso. «Basta, señor Guzmán. Estamos en mi oficina». Doña Elena, mientras tanto, ya estaba llamando por teléfono, sin disimulo. «Quiero a nuestros abogados aquí, ahora, que preparen la demanda. Coacción,
manipulación, influencia indebida, y que investiguen a este hombre hasta el último centavo. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera caminado a través de un campo de minas. No me importaba la plata en sí misma. Lo que me importaba era que, al aceptar la herencia, yo estaba defendiendo el amor de Sofía y su memoria. Pero ahora, la guerra era oficial. Al día siguiente, la prensa explotó. Los Guzmán son gente poderosa y controlan los medios. Los titulares eran venenosos. El carpintero codicioso manipuló a la heredera Guzmán para quedarse con 1.000 millones. Escándalo en la alta sociedad. El prometido desconocido que exige la fortuna. La familia Guzmán lucha por proteger su patrimonio de un cazafortunas. De la noche a la mañana, yo pasé de ser un hombre invisible a ser el villano nacional. Mi foto, mi nombre, mi origen humilde, todo se usaba como prueba de mi culpabilidad. Decían que yo era un parásito social, que había usado mi encanto rástico para seducir a la pobre e ingenua Sofía Amé. Acusaron de todo, menos de la verdad. Mi pequeño taller se convirtió en un circo. Periodistas, cámaras, vecinos curiosos, ya no podía trabajar. Mi vida se había detenido, pero la de ellos, la guerra legal y social, apenas comenzaba. El primer paso era protegerme. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo legal de los multimillonarios. Mi abogado anterior era bueno para un pleito de tierras o un problema de impuestos, pero esto era la Liga Mayor. Necesitaba usar el dinero de Sofía para luchar contra el poder de la familia de Sofía. Una ironía cruel, ¿verdad? Llamé a don Elías. Él, a pesar de ser el abogado de cabecera de los Guzmán, me había mostrado un respeto profesional que valoré. Don Elías, le dije, mi voz sonaba cansada. Necesito al mejor equipo legal del país. No importa cuánto cueste. Ellos van a intentar destruir Mando. Sé, Ricardo. Me contestó con seriedad. Los Guzmán no perdonan la ofensa. Van a usar todas sus conexiones políticas y financieras. Esto no será solo una batalla legal. Será una campaña de desprestigio total. Pues que vengan, respondí. La pena por Sofía todavía me ahogaba, pero la rabia por la injusticia me daba una fuerza nueva. Ellos me acusaron de ser indigno. Yo les voy a demostrar que la única indignidad en esta historia es la de ellos y así. Con el dinero que Sofía me había dejado, me preparé para la guerra. Contraté a un equipo de abogados que parecían sacados de una película. Hombres y mujeres duros, que cobraban lo que yo ganaba en un año solo por una consulta. Mi primera tarea fue asegurarme de que el testamento fuera inatacable. Don Elías me explicó que Sofía había sido muy meticulosa. Ella había firmado el testamento 6 meses antes del accidente, en presencia de notarios independientes, y había dejado una carta anexa. La carta es la clave, Ricardo, me dijo uno de mis nuevos abogados, el doctor Santamaría, un tipo elegante y sin escrúpulos. La familia va a argumentar que usted influyó en ella. Pero si Sofía dejó claro en la carta por qué tomó esta decisión, el caso se vuelve mucho más fuerte. El doctor Santamaría me entregó una copia de la carta. Estaba escrita a mano, con la letra elegante de Sofía. Era la última vez que escuchaba su voz. Abrí el sobre con manos temblorosas. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de empezar a leer. Mi querido Ricardo, si estás leyendo esto, significa que mi familia ha hecho exactamente lo que yo temía. Significa que ya no estoy, y que están intentando despojarte de lo único que nunca quisiste en el dinero. Sé que no te importa la fortuna, mi amor. Tú solo me querías a mí, pero yo te conozco, y sé que mi familia intentará pisotearte y humillarte hasta que renuncies. Yo no puedo permitir eso. Esta herencia no es una recompensa, es un escudo. Es la única armadura que funciona contra ellos. Ellos solo respetan el poder, y ahora tú tienes ese poder. Úsalo para protegerte. Además, si soy honesta, mi familia ha demostrado durante años que no son aptos para manejar la verdad o la responsabilidad que conlleva esta fortuna. El dinero en sus manos solo alimenta su avaricia y su corrupción. Te pido que tomes el control de la empresa, no por la plata sino por ti, con tu honestidad y tu corazón puro. Eres el único que puede honrar mi legado y limpiar el nombre Guzmán de todas las cosas oscuras que mi padre y Ernesto han hecho en la sombra. Lucha, mi amor. Lucha por ti, lucha por mí, y lucha por la verdad. Te amaré siempre. Me derrumbé. La carta no solo confirmaba que ella me había dejado la fortuna como protección, sino que insinuaba algo mucho más profundo, a la corrupción dentro de la familia Guzmán. ¿Qué significa esto de cosas oscuras?, pregunté al doctor Santamaría, secándome las lágrimas con el puño. El abogado sonrió, un gesto que no me gustó. Significa que la señorita Sofía no solo le dejó una herencia a Ricardo, le dejó un arma de destrucción masiva. Los Guzmán son una familia de poder. ¿Y el poder, señor Méndez? Siempre deja rastros sucios en ese momento. Mi misión cambió. Ya no se trataba solo de defenderme de un litigio por dinero. Se trataba de cumplir la última voluntad de Sofía. Exponer la verdad de una familia que se creía intocable
y que había usado su riqueza para encubrir sus fechorías. Los Guzmán me habían declarado la guerra pública, acusándome de ser un manipulador sin dignidad. Muy bien, yo usaría su propia fortuna y su propia empresa para desenterrar los secretos que ellos habían enterrado con tanto cuidado. El primer golpe fue legal. El equipo de don Fernando presentó una demanda multimillonaria, pidiendo la anulación del testamento bajo el argumento de incapacidad mental transitoria de Sofía y fraude por parte del beneficiario. La respuesta del doctor Santamaría fue brutal y directa. Usamos la herencia para poner un muro de defensa impenetrable. Demostramos la lucidez de Sofía, presentamos testimonios de doctores y notarios, y, lo más importante, hicimos públicos extractos de la carta, omitiendo la parte de la corrupción, pero enfatizando que la decisión de Sofía era una protesta contra la avaricia de su propia familia. Esto enfureció aún más a don Fernando. Su reputation, que era su bien más preciado, estaba siendo cuestionada públicamente. Ricardo, me advirtió Santamaría, ellos van a ir por usted personalmente. Necesitan que usted se vea como un delincuente para justificar que Sofía se equivocó. Prepárese para que revisen cada centavo que usted haya ganado, cada persona que haya conocido, cada paso que haya dado Annie. Y así fue. La prensa, controlada por los Guzmán, publicó reportajes difamatorios. Mi madre, una mujer humilde que limpiaba casas, fue acosada. Mi pasado, mi barrio, mi pobreza, todo se convirtió en munición. Pero yo ya no era el mismo carpintero asustado. Yo estaba en duelo, sí, pero también estaba furioso, y por primera vez en mi vida, tenía recursos para luchar de igual a igual. Doctor Santamaría, le dije, es hora de pasar a la ofensiva. Usted dijo que el dinero en manos de los Guzmán alimentaba su corrupción. Yo soy el nuevo dueño mayoritario de Guzmán y Asociados. Exijo una auditoría forense inmediata y completa de todas las cuentas y operaciones de la empresa de los últimos 10 años. El abogado me miró, impresionado. Eso es peligroso, Ricardo. Si encontramos algo, la caída será enorme, y usted estará en el epicentro. Anne-Sofía me dio este escudo para protegerme, pero también me pidió que limpiara el nombre. Si hay algo sucio, la gente tiene que saberlo. Y si don Fernando y Ernesto han estado jugando sucio, es hora de que se enteren de que el carpintero que tanto despreciaron es ahora el jefe de la casa. A la auditoría se puso en marcha. Usé mi nuevo poder y mi nuevo dinero para contratar a los mejores investigadores. Gente que sabía cómo desenterrar facturas falsas, evasión fiscal y posiblemente algo mucho peor. Mientras el equipo legal lidiaba con la embestida pública de doña Elena, los contadores forenses, operando en secreto, se metieron hasta la cocina de Guzmán y Asociados. Lo que encontraron, miren ustedes, era mucho más grave que un simple desfalco. Eran desvíos de fondos masivos, contratos fantasma con empresas offshore en paraísos fiscales y, lo más alarmante, conexiones con figuras políticas muy oscuras de la región. Don Fernando y Ernesto no solo eran arrogantes, eran criminales. Una tarde, el doctor Santamaría me trajo una carpeta sellada. Ricardo, esto es el núcleo, un proyecto de infraestructura que la empresa ganó hace 5 años. El dinero se desvió casi por completo. Es un fraude al Estado. Y hay pruebas de sobornos directos a 3 funcionarios de alto nivel. Sentí un escalofrío. Si esto salía a la luz, la familia Guzmán no solo perdería el control de la empresa, sino que enfrentaría cargos de prisión. Yo estaba en una encrucijada. Podría usar esta información para chantajear a don Fernando, obligarlo a retirar la demanda y a dejarme en paz con la herencia. Sería la salida más fácil, pero recordé a Sofía, su carta, su deseo de limpieza. Ellos me habían acusado de ser indigno. Yo les iba a probar que ellos eran los verdaderos indignos. Decidí que no me escondería. Decidí que no negociaría. Doctor Santamaría, le dije, cerrando la carpeta con firmeza, prepare una rueda de prensa. No vamos a esperar a que ellos nos ataquen de nuevo. Vamos a golpear primero, y vamos a usar esta información para demostrar que la fortuna de Sofía está de hecho mucho más segura en manos del carpintero que en las de los supuestos hombres Dubin de la familia Guzmán. El abogado me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Esto es un punto de no retorno, Ricardo. Una vez que revelemos esto, será una guerra abierta contra todo el asterisk establishment asterisk que protege a los Guzmán, aunque así sea. Respondí, sintiendo el peso de los 1.000 millones en mi espalda, pero también la presencia de Sofía en mi corazón. Ellos me subestimaron, creyeron que podían aplastarme. Es hora de demostrarles que el aserrín, a veces, es más duro que el mármol. Y así, mientras la familia Guzmán preparaba su próximo ataque legal para arrastrarme por el lodo, yo me preparaba para detonar la bomba de la verdad en su propia casa. La siguiente fase de esta guerra estaba a punto de empezar, y yo, Ricardo, el humilde, estaba listo para usar mi nueva fortuna para exponer la podredumbre de la élite. Continúa, la decisión estaba tomada.
Mis amigos, no iba a ser un ratón escondido en mi taller, esperando que el gato Guzmán me encontrara. Iba a ser el que prendía la mecha. El doctor Santamaría, con su traje impecable y su aire de tiburón de cuello blanco, estaba nervioso. No por el miedo, sino por la magnitud del terremoto que estábamos a punto de provocar. Ricardo, me dijo en su despacho, mientras afuera el sol caía sobre la ciudad. Esto es una declaración de guerra no solo contra los Guzmán, sino contra el sistema que los protege. Usted no solo está revelando un fraude, está tocando a políticos de alto calibre. ¿Está seguro de que quiere hacer esto público? Podemos usarlo como palanca en el juicio. Obligarlos a negociar. No voy a negociar con la memoria de Sofía. Le respondí, mi voz ahora fría y dura, como la madera de roble más vieja. Ellos me acusaron de ser un gusano, un cazafortunas sin dignidad. Pues que la gente vea quiénes son los verdaderos parásitos que se han alimentado del Estado y de la confianza pública. Sofía me dejó esto para protegerme, y la mejor protección es la verdad. Santamaría asintió, resignado pero con un brillo de emoción profesional en los ojos. Sabía que esta era la pelea de su carrera. Muy bien. Preparamos la rueda de prensa para mañana a mediodía, en un lugar neutral, lejos de la influencia de sus medios. Y Ricardo, le ruego, no hable de Sofía, hable de la empresa, hable de la legalidad. Sea el empresario indignado, no el prometido dolido. Ellos esperan al carpintero. Vamos a darles al accionista mayoritario. Mientras preparábamos el golpe, la tensión en Guzmán y asociados era palpable. Don Fernando y Ernesto ya habían detectado que algo andaba mal con las cuentas. Cuando Santamaría, actuando en mi nombre como nuevo dueño mayoritario, solicitó las copias certificadas de los contratos de infraestructura, Proyecto Sol Naciente, don Fernando supo que el juego había terminado para él a una noche. Recibí una llamada. Era don Elías Torres, el abogado de la familia. Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Ricardo, escúcheme bien. Don Fernando está furioso, pero lo más importante es asestado. Sabe que usted tiene algo. Me ha ordenado que le ofrezca un trato. Retirarán la demanda de anulación del testamento. Le darán una suma considerable, digamos, $100 millones. Y usted nos devuelve el control de la empresa y firma un acuerdo de confidencialidad, CIO on my loans. Una cifra que para mí era inimaginable hace 6 meses. Don Elías, contesté sin dudar, dígale a don Fernando que su oferta llega tarde. El precio de la dignidad y de la memoria de Sofía es mucho más alto que eso. Mañana al mediodía, él y el resto del país sabrán exactamente cuál es ese precio. Colgué. Sabía que al rechazar esa oferta, estaba quemando todos los puentes. Ya no había vuelta atrás. El día de la rueda de prensa, el ambiente era eléctrico. Habíamos convocado a periodistas de medios independientes, nacionales e internacionales, asegurándonos de que la noticia no pudiera ser silenciada por la presión de los Guzmán. Yo vestía un traje nuevo, comprado a regañadientes por insistencia de Santamaría. Me sentía disfrazado, incómodo. Yo era Ricardo, el de las manos con callos, no el hombre de negocios, pero me aferré a la imagen de Sofía. Estaba haciendo esto por ella. Entré al salón. Cientos de flashes me cegaron. El murmullo de la multitud era un zumbido constante. Estaban todos allí en los medios que me habían difamado, los curiosos, y, escondidos entre la multitud, seguro que había espías de los Guzmán. Me senté junto a Santamaría. El abogado tomó la palabra primero, usando jerga legal para establecer mi posición como accionista mayoritario y para denunciar la campaña de calumnias de la familia Guzmán. Luego, me tocó a mí. Acerqué al micrófono. Sentí un nudo en el estómago, pero respiré hondo. Recordé que no le estaba hablando a los periodistas, le estaba hablando a Sofía. Buenas tardes a todos. Comencé. Mi voz era grave y, para mi sorpresa, firme. Mi nombre es Ricardo Méndez. Hasta hace poco, fui un carpintero. Ahora, por voluntad de mi prometida Sofía Guzmán, soy el dueño mayoritario de Guzmán y Asociados. Hice una pausa, dejando que el título se asentara. Durante las últimas semanas, la familia Guzmán, don Fernando, doña Elena y Ernesto, han utilizado su poder y su influencia para intentar destruirme. Me han llamado cazafortunas, indigno y manipulador. Me han acusado de robarles lo que, según ellos, les pertenecía por derecho de sangre. Miré directamente a las cámaras. Hoy, estoy aquí, no para defenderme de sus calumnias. Estoy aquí para defender la memoria de Sofía y para revelar la verdad que ellos han intentado sepultar bajo millones de dólares. Saqué la carpeta sellada y la golpeé suavemente contra el atril. Cuando acepté la herencia de Sofía, asumí la responsabilidad de administrar su legado, y mi primera acción como dueño mayoritario fue ordenar una auditoría forense completa e independiente de Guzmán y Asociados. El silencio en la sala era sepulcral. Lo que encontramos, continué, sintiendo la rabia subirme por la garganta, no son simples errores contables. Lo que encontramos
es una red de corrupción, fraude al Estado y desvío de fondos públicos que asciende a cientos de millones de dólares. La sala estalló. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras se movían frenéticas. Santamaría tuvo que levantar la mano para restaurar un poco de orden. Específicamente, dije, elevando la voz, durante la ejecución del proyecto Sol Naciente, un proyecto vital de infraestructura para nuestra región, la familia Guzmán, liderada por don Fernando y Ernesto, desvió el 80% de los fondos asignados. Usaron empresas fantasma en las Islas Caimán para lavar el dinero. Y lo más grave, hay evidencia irrefutable de sobornos directos a funcionarios gubernamentales para asegurar la impunidad. Solté la bomba. Sentí un peso enorme quitarse de mis hombros. Ellos me llamaron indigno. Yo pregunto, ¿es digno robar al pueblo? ¿Es digno usar la riqueza para corromper la ley? La fortuna de Sofía no estaba en peligro por un carpintero honesto. Estaba siendo usada para financiar la avaricia y la delincuencia de su propia familia en ese momento. Santamaría distribuyó a los periodistas carpetas que contenían copias de los informes de la auditoría y los documentos clave que probaban los desvíos. La evidencia era abrumadora. He presentado estos hallazgos a las autoridades competentes en la Fiscalía y a la Unidad de Delitos Financieros. No busco venganza, busco justicia. Y quiero que quede claro a partir de este momento. Guzmán y Asociados colaborará plenamente con la justicia para limpiar su nombre. El dinero de Sofía no será usado para encubrir crímenes. Será usado para restaurar la honestidad en esta empresa y en esta región. Terminé mi declaración, no hubo preguntas, solo caos. Me levanté y salí de la sala, dejando a Santamaría para que lidiara con el ciclón mediático que acabábamos de desatar. El efecto fue inmediato y devastador. En cuestión de horas, la noticia saltó a las portadas de todos los periódicos, incluso los que antes estaban comprados por los Guzmán. Los titulares ya no hablaban del carpintero codicioso, sino de la red de corrupción Guzmán. La fiscalía actuó rápidamente. Órdenes de allanamiento fueron emitidas para las oficinas principales de Guzmán y Asociados y para la mansión de don Fernando. Las cuentas bancarias de la familia, las personales y las relacionadas con el fraude, fueron congeladas. El pánico se apoderó de la élite. Yo estaba refugiado en una de las propiedades de Sofía, una casa discreta en las afueras de la ciudad, con seguridad privada que ahora pagaba con mi nueva fortuna. Veía las noticias en televisión. Ver el rostro púrpura de don Fernando, esposado, y siendo escoltado fuera de su propia oficina, fue un trago amargo. No era satisfacción lo que sentía, era una tristeza profunda por Sofía. Ella tuvo que morir para que esta verdad saliera a la luz. Ernesto fue detenido esa misma noche, intentando huir del país en un jet privado. Doña Elena, sin embargo, no fue arrestada. Ella era la estratega, la que mantenía las apariencias. Sabía que su marido y su hijo habían caído, pero ella no se iba a rendir. Al día siguiente, Santamaría me trajo un informe. Don Fernando y Ernesto están detenidos, Ricardo. Se les ha negado la fianza. Las pruebas son demasiado sólidas, pero doña Elena ha entrado en modo de control de daños. Ella ha convocado una junta de emergencia de la junta directiva para intentar destituirlo a usted como accionista mayoritario, argumentando que actuó de manera imprudente y que ha devaluado la empresa con su espectáculo mediático. ¿Puede hacerlo? Pregunté legalmente. No, usted tiene al 92% de las acciones de Sofía, pero ella es poderosa, tiene aliados en la junta, gente a la que don Fernando le debía favores. Va a intentar una maniobra desesperada para que la junta vote una moción de incapacidad para dirigir y nombrar a un administrador temporal, alguien bajo su control. Pues vamos a esa junta, dije, levantándome. No me voy a esconder detrás de un abogado mientras intentan robar lo que Sofía me dio. Era hora de ir a la guarida del león. El edificio corporativo de Guzmán y Asociados era un monolito de cristal y acero. Entrar allí como dueño, con mi pasado de carpintero, y mis manos que todavía recordaban el olor a barniz RAC realista, la junta se celebró en el piso más alto. La sala de reuniones era opulenta, con una mesa de caoba tan larga que parecía una pista de aterrizaje. Doña Elena estaba sentada a la cabecera, vestida de negro riguroso, su rostro una máscara de hielo. A su lado, los 6 miembros de la junta directiva, todos hombres mayores, nerviosos y con el miedo reflejado en sus ojos ante la caída de los Guzmán. Cuando entré, acompañado por Santamaría y 2 guardias de seguridad discretos, doña Elena ni siquiera me miró. Era el desprecio absoluto. Señores, comenzó doña Elena con voz resonante, ignorándome por completo. Hemos convocado esta reunión para tratar la crisis generada por las acciones irresponsables del señor Ricardo Méndez. Su imprudencia al ventilar asuntos internos de la empresa a la prensa ha causado una caída catastrófica en el valor de nuestras acciones y ha puesto en riesgo miles de empleos. Propongo una moción de emergencia para nombrar a un administrador temporal que pueda restaurar la confianza y evitar el colapso total
a uno de los miembros de la junta. El señor Villalobos, un hombre de negocios regordete y sudoroso, levantó la mano. Apoyo la moción. Señor Méndez, su falta de experiencia y su origen lo hacen incapaz de manejar una situación de esta magnitud. Era el mismo argumento de siempre, mi falta de dignidad. Me levanté de mi silla, mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Con permiso, dije, mi voz cortando el aire. Antes de que voten, me gustaría hacer uso de mi derecho como accionista mayoritario en doña Elena. Me lanzó una mirada de odio puro. Usted no tiene nada que decir, Ricardo. Esto es un asunto de la Junta. Lo es, doña Elena, repliqué, manteniendo la calma. Y como accionista mayoritario, tengo el poder de tomar decisiones, ya que han puesto en duda mi capacidad para dirigir y han insinuado que mi inexperiencia es un peligro. Permítanme recordarles por qué estoy aquí. Me acerqué al centro de la mesa. Ustedes hablan de la caída de las acciones. Yo hablo de la caída moral. ¿De qué sirve tener acciones altas si se construyen sobre el robo y la corrupción? El verdadero riesgo para esta empresa no soy yo, sino la podredumbre que don Fernando y Ernesto introdujeron en cada contrato y en cada oficina. Villalobos intentó interrumpirme. Eso es difamación. Son acusaciones que están bajo investigación. Son hechos probados por una auditoría forense. Lo corregí, sin alzar la voz. Y ahora, hablemos de negocios. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? Don Fernando y Ernesto están en prisión preventiva. Sus activos están congelados. ¿Quién va a pagar las multas millonarias que se avecinan? ¿Quién va a negociar con la fiscalía para salvar lo poco que queda de esta empresa? Miré a doña Elena. Usted, doña Elena, no puede. Usted es parte de la investigación. ¿Y los demás? Dirigí mi mirada a los miembros de la Junta. Ustedes han sido cómplices por acción u omisión. Si se nombra a un administrador temporal, la fiscalía lo investigará a él también, y la empresa se paralizará. Ahí es mi jugada maestra. Yo soy el único que puede salvar esta empresa. Yo, el carpintero, que no tiene nada que esconder. Yo soy el único lo suficientemente limpio para negociar con el Estado y reestructurar Guzmán y asociados. Saqué un documento de mi bolsillo y lo deslicé sobre la mesa. Aquí está mi primera orden ejecutiva como dueño mayoritario. En este momento, queda disuelta esta junta directiva por su incapacidad de ejercer la supervisión adecuada. Todos ustedes están despedidos, con efecto inmediato. El shock fue total. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Doña Elena se levantó, su rostro blanco de furia. No puedes hacer eso, es ilegal. Esto es un golpe de Estado. ¿No, doña Elena?, le dije, mirándola por primera vez directamente a los ojos. Esto es el ejercicio de mi propiedad. Santa María, por favor, proceda a notificar legalmente a los exmiembros de la Junta y a los nuevos administradores interinos que he nombrado. Son profesionales de reestructuración, completamente ajenos a los Guzmán. Santa María sonrió y comenzó a distribuir las notificaciones. Doña Elena estaba fuera de sí. Usted se arrepentirá de esto, Ricardo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Mi familia tiene conexiones en todas partes. Lo vamos a aplastar. Me acerqué a ella, manteniendo mi distancia. Doña Elena, su marido y su hijo están en una celda porque creyeron que podían aplastarme. Yo no quería esta guerra, pero la memoria de Sofía me obligó a luchar. Ustedes me dieron 1.000 millones para defenderme, y los usé para exponer su verdad. Ahora, la herencia de Sofía está segura, y su nombre, por fin, se está limpiando. Salí de la sala, dejando a doña Elena gritando órdenes inútiles a sus ahora exsubordinados. En las semanas que siguieron me convertí, contra mi voluntad, en el centro de atención. Mi vida se transformó por completo. Dejé el aserrín por los informes financieros. Dejé las herramientas por las reuniones con la fiscalía. Mi objetivo era doble en asegurar la herencia y, más importante, limpiar Guzmán y asociados de la corrupción. Me reuní con los nuevos administradores interinos. Eran personas serias y competentes. Les di una orden clara en máxima transparencia y colaboración total con la justicia. Empezamos el proceso doloroso de devolver los fondos robados al Estado y de renegociar los contratos. La prensa, que antes me había crucificado, ahora me aclamaba como un héroe improbable. El carpintero que se enfrentó a la élite corrupta. Pero la guerra no había terminado. Don Fernando y Ernesto estaban en prisión. Sí, pero doña Elena seguía libre, utilizando los pocos contactos que le quedaban. Una tarde, mientras revisaba los archivos recuperados de la oficina de don Fernando, encontré algo que me puso los pelos de punta. Eran unos documentos que Sofía había estado revisando antes de morir, escondidos detrás de un panel falso en su escritorio privado. Eran registros de una fundación de caridad, una de las que Sofía dirigía, que se dedicaba a ayudar a niños con enfermedades raras. Por Entoment. La fundación había recibido donaciones enormes, pero el rastro del dinero se perdía en una cuenta bancaria personal. La cuenta
No era de don Fernando, era de doña Elena, pero lo que realmente me heló la sangre fue el nombre de la beneficiaria de esa cuenta. Una prima lejana de Sofía, una mujer que había sido internada en un centro de salud mental en el Caribe hace 10 años. La cuenta tenía un movimiento constante de dinero, sumas grandes, pagadas puntualmente. Le mostré los documentos a Santa María. Esto es extraño, comentó el abogado. La Fundación de Caridad desviaba fondos, pero no para un lujo obvio. ¿Quién es esta prima? ¿Y por qué doña Elena le enviaba tanto dinero? Sofía estaba investigando esto, le dije, señalando unas notas manuscritas de Sofía. Ella sospechaba que la fundación era una tapadera para algo más. Algo que involucraba a esta prima. Santa María frunció el ceño. Ricardo, estamos hablando de un desfalco a una caridad de niños enfermos. Si doña Elena está involucrada, esto es mucho más serio que el fraude al Estado. Esto es monstruoso. Yo sentía un escalofrío. ¿Qué secreto tan horrible y personal había detrás de la fachada de caridad de doña Elena? ¿Y cómo se conectaba esto con la advertencia de Sofía sobre las cosas oscuras que su familia había hecho? Decidí que no iba a confiarle esta nueva investigación a Santa María. Esto era demasiado delicado, demasiado personal, y podía poner en riesgo a personas inocentes. Contraté a un investigador privado, un hombre de confianza y discreto, para que viajara al Caribe y descubriera que estaba siendo la prima de Sofía, y por qué doña Elena la mantenía financieramente. Mientras esperaba los resultados, doña Elena lanzó su último ataque público. Con sus conexiones en algunos medios viejos, publicó una entrevista desgarradora en la que se presentaba como una madre afligida, víctima de un complot. Mi hija estaba enferma, emocionalmente inestable, declaró, secándose una lágrima de cocodrilo frente a la cámara. Este hombre, Ricardo, se aprovechó de su debilidad. Él nos destruyó para robar, y ahora ha usado una auditoría fraudulenta para encarcelar a su propio padre y hermano. Él es un monstruo que ha pisoteado la memoria de Sofía por ambición. La gente estaba confundida. Había quienes creían en Ricardo, el héroe, y había quienes, por su arraigado respeto a la élite y el apellido Guzmán, creían en la versión de doña Elena. El investigador privado me llamó unos días después. Su voz sonaba grave. Ricardo, tengo información sobre la prima de Sofía, la señora Camila. Ella no está en un centro de salud mental, está en una clínica de reposo muy discreta. Guay no está sola. ¿A qué se refiere? Sofía y Camila eran muy cercanas. Camila tuvo un hijo hace 10 años, un varón en la familia Guzmán, especialmente doña Elena, hizo todo lo posible para ocultarlo. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué ocultar a un niño? El niño, continuó el investigador, tiene un problema de salud grave y permanente. Y hay algo más, Ricardo. El padre de ese niño no está en el registro. Pero las fechas coinciden. La prima Camila tuvo una relación con don Fernando Guzmán. Me quedé helado. El patriarca Guzmán no solo era un criminal de cuello blanco, era un adúltero que había abandonado a su hijo enfermo y lo había escondido. Y doña Elena lo sabía, y estaba pagando para mantener el secreto. Pero el investigador no había terminado. Ricardo, hay un detalle más que me parece importante. Sofía y su prima Camila se parecían mucho, y tengo el certificado de nacimiento del niño. El nombre en el certificado, en el campo de la madre, no es Camila, es Sofía Guzmán. El aire se me fue de los pulmones. Esto no era corrupción, esto era un secreto familiar oscuro, una mentira tan grande que podía explicar la desesperación de Sofía por dejarme el control. ¿Qué significa eso? Susurré. Significa, concluyó el investigador, que ese niño, el hijo secreto de don Fernando, es legalmente hijo de Sofía. Y si el testamento de Sofía no lo menciona específicamente, ese niño, el nieto ilegítimo de don Fernando, podría ser el verdadero heredero de una parte de la fortuna, o peor, la bomba que doña Elena va a usar para destruirte y anular todo lo que has logrado en la guerra legal. Se había convertido en una novela negra familiar, y yo, Ricardo, el carpintero, estaba a punto de descubrir el último y más peligroso secreto de los Guzmán. Continúa la guerra que me habían declarado los Guzmán. No era solo por millones, era por un secreto enterrado que Sofía había intentado desenterrar. Un secreto tan sucio que hacía que el fraude al Estado pareciera un juego de niños. El investigador me había dejado helado a el hijo secreto y enfermo de don Fernando, con su prima Camila. Era legalmente hijo de Sofía. Esto significaba que doña Elena tenía la última bala para disparar, al impugnar el testamento por la existencia de un heredero forzoso no mencionado. Llamé al doctor Santa María de inmediato. Pero esta vez, no le conté toda la verdad. Le hablé de mi sospecha de que doña Elena preparaba un ataque final usando a un pariente desconocido. Ricardo, si hay un hijo legal de Sofía, aunque sea adoptado o producto de una inseminación asistida, lo que sea que hayan inventado para la partida de nacimiento, entonces sí, el testamento es vulnerable, me explicó Santa María.
su voz grave. La ley protege a los descendientes directos. El niño podría reclamar una porción enorme de la herencia. ¿Y doña Elena lo sabe? Si lo sabe, es la carta que está guardando. Ella no quiere la plata para el niño. Quiere el control para ella. Usará al niño como un títere para anular su herencia y luego pondrá a ese niño bajo su tutela legal, manejando todo el patrimonio de Sofía Nera. La jugada perfecta. Doña Elena se presentaría como la protectora de un niño desvalido, demostrando que Ricardo el carpintero había sido tan ambicioso que había ignorado la existencia del único hijo de Sofía. Sería mi destrucción total, moral y legal. Pero yo tenía la verdad. Sabía que doña Elena no era la protectora de nadie. Ella había mantenido a ese niño y a su madre biológica, Camila, escondidos y silenciados durante 10 años, utilizando dinero de caridad para pagar por su encierro. La misma noche que recibí la información, leí de nuevo la carta de Sofía ante, pido que tomes el control de la empresa. No por la plata, sino por ti. Con tu honestidad y tu corazón puro. Eres el único que puede honrar mi legado y limpiar el nombre Guzmán de todas las cosas oscuras que mi padre y Ernesto han hecho en la sombra. Ahora, entendía, Sofía no solo quería que yo expusiera la corrupción financiera, quería que yo protegiera a las víctimas de la crueldad de su familia. Quería que protegiera al niño que su padre había abandonado y que su madrastra había encarcelado. Mi misión ya no era ganar la guerra legal, era darle al niño y a Camila la libertad y la dignidad que los Guzmán les habían robado. Al día siguiente, le pedí a Santa María que convocara una reunión urgente. No en mi oficina ni en la suya. Le pedí que citara a doña Elena y a su nuevo abogado, el doctor Moncada, en la antigua casa de Sofía en el lugar donde habíamos sido felices. Doña Elena llegó con su abogado, arrogante, envuelta en ese aire de superioridad que la definía. Me miró como si yo fuera un insecto que se había atrevido a invadir su jardín. Señor Méndez, dijo doña Elena, sin siquiera sentarse, espero que esta pantomima termine rápido. Mi paciencia se agotó con sus ridículas auditorías y su exhibicionismo mediático. Siéntese, doña Elena, le indiqué con calma, señalando la silla frente a mí, Annie. Esta reunión no es sobre la empresa, ni sobre el fraude de su marido, que por cierto, ya tiene fecha para el juicio, es sobre su hija. Es sobre Sofía. Ella se sentó, tensa. El doctor Moncada, un hombre joven y ambicioso, me miró con desconfianza. Ricardo, vaya al grano, espetó doña Elena. Yo no me anduve con rodeos. Puse sobre la mesa el expediente que el investigador me había entregado, la foto de Camila, el niño, y los extractos bancarios de la fundación. Usted ha gastado mucho tiempo y dinero en destruirme, doña Elena, acusándome de ser un hombre indigno que se aprovechó de su hija. Comencé, mi voz baja. Usted está a punto de jugar su última carta, la carta del heredero forzoso para anular el testamento y tomar la fortuna para usted, usando a un niño enfermo como excusa. El rostro de doña Elena palideció. El doctor Moncada se inclinó, nervioso. No sé de qué está hablando, mintió ella, aunque su voz temblaba. Si lo sabe, repliqué, deslizando la copia del certificado de nacimiento. Usted sabe que su esposo, don Fernando, tuvo un hijo con su prima, Camila. Usted sabe que falsificaron el certificado para que Sofía apareciera como la madre legal. Y usted sabe que ha estado usando la Fundación Corazones de Luz para desviar fondos y mantener a ese niño y a su madre biológica. En un encierro dorado en el Caribe, lejos de la luz y de la verdad, el silencio que cayó en la sala fue tan pesado que casi me ahoga. Doña Elena no podía moverse. Estaba atrapada. Mi hija fue muy clara en su testamento. Continué, implacable. Ella me dejó la fortuna como un escudo. Y ahora, sé por qué. Ella no quería que su dinero fuera usado para financiar la corrupción de su padre, ni para pagar el silencio de su crueldad. Doña Elena finalmente encontró su voz. Era un susurro venenoso. Usted no puede probar nada de eso. Usted es un mentiroso. Ese es un asunto privado. Y si lo hace público, se hundirá usted también. Yo no tengo nada que esconder. Doña Elena, yo no falsifiqué documentos, ni robé a una caridad. Pero usted sí. Y si yo revelo esto ahora mismo, usted no solo enfrentará cargos por fraude y encubrimiento, sino que la opinión pública la destrozará por usar a un niño enfermo como peón. Usted perderá toda su dignidad. Lo único que le queda a me recosté en la silla, dándoles tiempo para digerir la magnitud de mi poder. Aquí está el trato, doña Elena, el último trato. No voy a esperar a que usted intente anular el testamento con el argumento del niño. Yo voy a ir a la corte primero. En el doctor Moncada, el abogado de doña Elena, finalmente intervino, con la voz temblorosa. ¿Qué es lo que propone, señor Méndez? Propongo un acuerdo legal que honre la voluntad de Sofía y proteja a las víctimas de los Guzmán. Dije, mirando a doña Elena, usted va a firmar hoy frente a notario una renuncia total e irrevocable a cualquier reclamo sobre la herencia de Sofía a usted. Su marido y su hijo renuncian a todo, incluyendo las acciones residuales.
A cambio, yo no presento los documentos que prueban su complicidad en el fraude de la caridad y el encubrimiento del niño. Doña Elena resopló con desprecio. Usted quiere chantajearme para quedarse con todo. No, doña Elena, yo quiero justicia, le corregí, y quiero el control total para hacer lo correcto. Una vez que usted firme, yo haré lo que Sofía quería. Voy a usar la herencia para crear un fideicomiso blindado a nombre del niño. El dinero será administrado por un equipo independiente, y no por mí, para asegurar su salud y educación de por vida. Y lo más importante, voy a asegurar la libertad de Camila. Ella y el niño serán sacados del encierro y trasladados a un lugar seguro. Lejos de la influencia de los Guzmán, le ofrecí el trato más generoso posible, porque no se trataba de vengarme, sino de reparar el daño. Yo estaba usando el dinero de la herencia para proteger al hijo de don Fernando, probando que yo era el único digno de la confianza de Sofía. Doña Elena se levantó de golpe, con los ojos inyectados en sangre. Quería gritar, quería golpearme, pero sabía que si lo hacía, su vida se desmoronaría por completo. Ya había perdido a su esposo y a su hijo por la corrupción. Si perdía su reputación y su libertad por la crueldad, no le quedaría nada. Usted es un demonio, siseó, apretando los puños. Soy el carpintero que su hija amó. Doña Elena, ni yo cumplo mi palabra. Su firma, y la pesadilla termina para todos, excepto para don Fernando y Ernesto, que tendrán que enfrentar las consecuencias de sus crímenes. El doctor Moncada, viendo la evidencia y entendiendo la gravedad de la situación, susurró al oído de doña Elena: señora, tiene que aceptar. Si esto sale a la luz, usted irá a prisión. Es la única salida que salva su libertad. Doña Elena tardó 10 minutos. Los 10 minutos más largos de mi vida, debatiéndose entre su orgullo y su supervivencia. Finalmente, con un gesto de furia y derrota, tomó el bolígrafo. Tráiganme el notario, ordenó, su voz apenas audible. Que se acabe esto, cese. Y así, en la antigua casa de Sofía, la matriarca de los Guzmán firmó su derrota total, cediendo todo su poder y su derecho sobre la fortuna a cambio de su silencio y su libertad. El final de la guerra no fue un estruendo, sino un silencio administrativo. La renuncia de doña Elena blindó completamente el testamento. En la prensa, el tema se fue diluyendo. Don Fernando y Ernesto enfrentaron un juicio vergonzoso por fraude y corrupción, y fueron condenados a largas penas de prisión. La familia Guzmán se desmoronó públicamente. Yo, Ricardo, pasé de ser el villano al salvador. Mi primera acción como dueño indiscutible de la fortuna fue ejecutar mi promesa. Usé parte de los fondos para fundar el fideicomiso a nombre del niño, asegurando que tuviera la mejor atención médica y una vida digna, libre de la crueldad de su abuela. Mi equipo legal y yo viajamos al Caribe para sacar a Camila y al niño del encierro. Camila, al verme, lloró, no por el dinero, sino porque por fin era libre, y su hijo estaba a salvo. Me contó cómo Sofía había estado luchando internamente por ellos, cómo había intentado convencer a su padre de que reconociera al niño. Ella me confirmó que la herencia era la última estrategia desesperada de Sofía. Ella sabía que solo el dinero podría proteger al niño de su propia familia, me dijo Camila, con la mirada perdida. Y sabía que tú, Ricardo, eras el único que no se dejaría corromper por él al final. La herencia de 1.000 millones no fue un premio, fue una enorme responsabilidad. Yo me quedé al frente de Guzmán y asociados. Fue difícil. Yo no era un empresario, era un carpintero, pero mi honestidad y mi deseo de limpiar la empresa me ganaron el respeto de los empleados que estaban hartos de la corrupción de los Guzmán. Vendimos las divisiones corruptas, reestructuramos los negocios y nos enfocamos en proyectos transparentes y éticos. La empresa se hizo más pequeña, pero mucho más fuerte moralmente. Con el tiempo, dejé de sentirme un impostor en los trajes caros. Aprendí a negociar, a dirigir, a usar el poder del dinero no para mi beneficio, sino para hacer el bien. No me mudé a una mansión gigante. Compré una casa con un gran taller, donde podía seguir oliendo el aserrín, mi verdadera pasión. El dinero me dio la libertad de trabajar en lo que amaba, sin la presión de la necesidad. Un año después del accidente de Sofía, estaba sentado en mi nuevo taller, lijando una hermosa pieza de cedro. El sol de la tarde entraba por la ventana. La calma había regresado a mi vida, una calma ganada a pulso. El doctor Santamaría me llamó esa tarde. Ricardo, hay buenas noticias. Las finanzas de Guzmán y Asociados están estabilizadas. La empresa está limpia y el fideicomiso del niño está funcionando perfectamente. Ha cumplido la voluntad de Sofía y ha salvado una de las empresas más grandes del país de la podredumbre. Gracias, doctor, le dije, sonriendo. Pero el verdadero mérito es de Sofía. Colgué el teléfono y me quedé mirando la madera. Pensé en don Fernando y doña Elena, encarcelados por su propia avaricia y crueldad. Ellos me habían llamado indigno por mi origen, por mi pobreza. Creyeron que la dignidad se compraba con apellidos y millones. Pero Sofía sabía la verdad.
La dignidad no se hereda, se construye con la honestidad de un carpintero, con la voluntad de luchar por la justicia y con la capacidad de usar un escudo de $1.000 millones para proteger a los inocentes. Yo no me quedé con la fortuna para mí, me quedé con el control para honrar el legado de Sofía, para limpiar el nombre que ella odiaba y para demostrarle al mundo que, a veces, el corazón puro de un hombre humilde es mucho más valioso y mucho más seguro que toda la riqueza de una élite podrida. Mi vida nunca volvió a ser la misma, pero gracias a Sofía y a su último acto de amor y fe, encontré mi verdadero propósito y por fin pude empezar a sanar. Y esa, amigos míos, es la historia de cómo un carpintero se convirtió en el guardián de un imperio, solo para demostrar que la verdadera riqueza es la que no se puede comprar. Y les digo una cosa, con todo y el dolor, no cambiaría nada. Fui el hombre más afortunado del mundo, porque Sofía me amó y confió en mí hasta el final.